Pues después del café y el descanso, vamos a seguir con esta jornada. Seguimos dándonos las gracias a todos por seguir aquí. Lo que ha estado hasta ahora ha estado genial, pero lo que nos queda casi mejor o igual. Y bueno, yo soy Isabel de Castro, soy la vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, enfermera, supervisora del General de Alicante. Conmigo comparte mesa mi compañera Toñi Gómez Martínez, también enfermera y vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa y supervisora de calidad. Toñi, te paso a ti. Gracias, Isa. Bueno, continuando con las jornadas, a continuación os quiero presentar a Daira Velasco. Ella es secretaria de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención, presidenta de la Comisión Deontológica del Consejo General de Enfermería, doctora en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid, enfermera asistencial en UCI en el Hospital San Carlos de Madrid, profesora de Bioética en la Universidad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Complutense de Madrid. Posee varios másteres en Bioética y Derecho, Cuidados Paliativos y Cuidados Críticos. Ha realizado múltiples ponencias y publicaciones en el ámbito de los cuidados intensivos y la bioética, especialmente en el final de vida. Hoy nos hablará de la planificación compartida de la atención, realizando un recorrido conceptual histórico y expondrá las diferentes fases estratégicas y cómo llevar a la práctica, centrándose en el paciente y los cuidadores implicados, para así afrontar la enfermedad y poder expresar sus preferencias. Estoy convencida de que no nos va a dejar a ninguno de nosotros indiferentes. Cuando quieras, Daira. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer, por supuesto, al Comité Científico y Organizador la invitación, que para mí pues, es un honor compartir esta mesa en estas jornadas, abordando algo que considero que es clave dentro de la atención sanitaria. No podemos poner más excusas, no podemos ponernos de lado. La planificación compartida de la atención debe ser nuestra hoja de ruta de cara a la atención de los pacientes. Y un poquito es lo que voy a intentar transmitir. No sé si... Ya. Para hacer pues bueno, un poquito de recorrido histórico, voy a comenzar con respecto a cómo surge fundamentalmente esto de la planificación compartida de la atención. Para ello tenemos que irnos a Estados Unidos con los Living Will, con el testamento vital, que además pues, está muy relacionado también con mi especialidad, con los cuidados intensivos. ¿Por qué? Pues fundamentalmente surgen a modo defensivo a través del abogado Luis Kantner en 1967, fundamentalmente para intentar evitar que los profesionales pudiéramos caer en ese imperativo tecnológico relacionado con los avances en el campo de la medicina, la tecnología, y pudiéramos caer en esa obstinación terapéutica que ya se ha venido también comentando a lo largo de la mañana. Casos, por ejemplo, como el de Karen Alkinland, en el cual una chica de 21 años que queda sumida en una situación de coma irreversible tras consumir barbitúricos alcohol en una fiesta, pues ponía sobre la mesa aún más esta necesidad. Los padres tuvieron que litigar, fundamentalmente a nivel de distintos tribunales, para que se le pudiera desconectar de esa ventilación mecánica, puesto que los profesionales se negaban considerando que era realizar un homicidio. Well, I don't know if it's been worth it or not. The situation is still the same. It's still with us. The court hasn't really helped us one bit, not the decision. Hasn't helped us at all. We still have this thing with us every day, the same situation. Karen's in the same condition. You just feel very helpless. You know, there's nothing else that we can do. Actually, the bringing it to the court wasn't a situation of win or lose, because in a situation such as this, there's just nothing to win. Regardless of the decision that the judge would make, we would always be the losers because we're losing Karen regardless. Evitar situaciones como también la vivida por Nancy Cruzan, en el cual ella también tuvo un accidente de tráfico, y aquí lo que la familia solicitaba era la retirada de la sonda nasogástrica, de esa alimentación enteral. Pues fundamentalmente, como digo, esos documentos lo que nos intentaban también ayudar a reflexionar qué es lo que queríamos vivir cuando tuviéramos una situación de incapacidad, que se atendiera en base a nuestros deseos, o como también a veces se ha llamado a las unidades de cuidados intensivos, como una sucursal, ¿no?, de ese infierno en el cual los profesionales no viéramos los límites en la tecnología.
Después de esta fase prelegislativa se produjo, pues, fundamentalmente en Estados Unidos y también en España, una gran promoción de normativas que intentaran, sobre todo, obligar a los profesionales sanitarios a promover este tipo de documentos. Fundamentalmente, las dos leyes principales que se promulgaron en Estados Unidos, la Natural de California y la de autodeterminación de los pacientes, pues lo que fundamentalmente también vimos es que se generó, pues, una registritis o documentitis, pero que podíamos caer en ese riesgo de burocratización, es decir, que centrar la atención fundamentalmente en los documentos pues no era que fuera susceptible de que realmente se cumplieran los deseos de los pacientes. Y a raíz del estudio SUPOR, uno de los mayores estudios que se ha hecho hasta la fecha en 5 hospitales con más de 9.000 pacientes, lo que se evidenciaba fundamentalmente es que pues solo el 47% de los médicos, como pueden ver, sabían cuáles eran las preferencias relativas a evitar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El 46% de dichas órdenes se escribieron 2 días antes de que el paciente falleciera. El 38% de los pacientes fallecieron al menos cuando habían pasado 10 días estando en unidades de cuidados intensivos, y esta fase, que fue fundamentalmente observacional, se acompañó de una fase de intervención liderada además por una enfermera, cuyo objetivo era intentar incentivar esa promoción de los documentos. Pero ¿qué se vio? Que centrarnos solamente en esa parte estática como es el documento no mejoraba los procesos comunicativos, no mejoraba, por tanto, realmente el que el paciente pudiera expresar y conocer cuál es ese proyecto vital y, por tanto, el riesgo de que se pudieran vulnerar sus deseos. Si nos vamos a España, pues partimos fundamentalmente Cataluña. En el 2000 fue una de las primeras que empezó a promocionar los documentos de voluntades anticipadas. Como saben, a través de la ley del 2002 de autonomía del paciente, fue cuando ya se instauró, desde un punto de vista a nivel estatal, esa promoción a la hora de que los profesionales tuviéramos también, como decíamos, esa obligación de cara a promocionarlo en nuestros pacientes. Se han desarrollado numerosas guías de práctica clínica y también cada comunidad lo ha regulado de una manera. Lo ha regulado tan de una manera que ni en el nombre nos hemos puesto de acuerdo. Algunas comunidades lo denominan voluntad vital anticipada, en otras manifestación anticipada de voluntad, voluntades expresadas con carácter previo, expresión anticipada de voluntad, y los dos términos que han tenido todavía un mayor peso serían los de voluntades anticipadas, el de instrucciones previas, que además que es el que recogemos en la ley nacional, ¿no? En la ley de autonomía del paciente. Pues si hemos visto, sobre todo en final de vida, lo importante que es clarificar y tener un lenguaje unificado, pues esto también lo que puede hacer es generar mayor confusión. No obstante, sí que es cierto que el contenido es el mismo. Fundamentalmente se divide en 8 apartados. Este es mi documento, es el modelo que tenía en Madrid. Uno, fundamentalmente, va a estar relacionado con los datos sociodemográficos, es decir, aquí sí o sí se exige que la persona previamente sea capaz, competente. En la mayoría de las autonomías también se exige que sea esa mayoría civil, es decir, mayor de 18 años, pero tenemos otras comunidades, como puede ser Andalucía, Navarra, en la cual se contempla la mayoría de edad sanitaria, es decir, los 16 años. También aquí, en la Comunidad Valenciana, es de menor maduro, o en Aragón, que también se incluirían, ¿no?, los menores emancipados y los mayores de 14 años. Pues otra de las diferencias que nos encontramos con respecto a las distintas realidades que tenemos en estas 17 comunidades. Otro de los factores fundamentales, que para mí es el más importante, es los valores, es decir, detallar tu proyecto vital, qué es lo más importante para ti. Y con respecto a ello, pues tendremos que explorar y también dejar reflejado aquello que de cara a la toma de decisiones se tenga siempre en cuenta. Este, como digo, es el modelo que tenemos, por ejemplo, en Madrid, en el cual pues yo dejaría reflejado, por ejemplo, que para mí lo más importante es la capacidad de cara a poder comunicarme y relacionarme. Por tanto, si tengo una situación de coma irreversible, en un estado vegetativo, pues esto ayudaría a realizar ese proceso de toma de decisiones, por ejemplo, de cara a tomar medidas de limitación. O no padecer, como decíamos, dolor físico o psíquico insoportable, la posibilidad de mantener una independencia, ¿no?, sobre todo en pacientes con una enfermedad neurodegenerativa, pues esto puede ser fundamental de cara a ese proceso de toma de decisiones.
Otro de los aspectos fundamentales que contempla el documento es cuándo quiero que se tenga en cuenta, es decir, en qué situación clínica. Y normalmente lo que refleja está relacionado con la temporalidad, más que con una enfermedad específica. Así lo podríamos contemplar con respecto a lo que sería enfermedad avanzada incurable, un pronóstico en torno a 1 año, enfermedad terminal, que me quedaría en torno a unos 6 meses, o esa situación de agonía, que me quedarían unos días u horas. Pues ahí yo dejo reflejado cuándo quiero que se tenga en cuenta dicho documento. Otro de los aspectos fundamentales, ahora sí, es qué quiero o no que me realicen, es decir, qué instrucciones quiero dar a los profesionales de cara a mi atención sanitaria. Y aquí pues, también es muy importante el que pues, también nosotros asesoremos con respecto a esos distintos escenarios clínicos y a esas distintas alternativas para que puedan realizar una toma de decisiones adecuada. Como pueda ser el deseo de finalizar mi vida sin que se me apliquen medidas de tratamiento de soporte vital, o si ya se me han aplicado se me retiren, puesto que no va a producir ningún beneficio. Es decir, lo que serían medidas de limitación del tratamiento de soporte vital. También se contempla el que deseo que se me apliquen pues, todos los tratamientos necesarios para paliar el dolor u otros síntomas, ¿no? Ese síntoma refractario a través de la sedación paliativa. Un aspecto también importante, pues que el paciente puede dejar un claro pues, expreso del rechazo a un determinado tratamiento, y algo que no debería contemplarse porque es una obligación que tenemos todos los profesionales que atendemos a los pacientes en final de vida, que es la atención al duelo. Pues bueno, en algunos documentos además se queda reflejado expresamente para que los profesionales lo tengamos en cuenta en ese acompañamiento. Otro de los aspectos fundamentales, como saben todos, por ley somos potenciales donantes, salvo que en vida hayamos dicho lo contrario. Normalmente los coordinadores a quien preguntan luego es a la familia. El carnet de donante está muy bien desde un punto de vista divulgativo para que conozcan cuáles son tus deseos, pero el único documento que tenemos vinculante, que yo ya dejo reflejado quiero ser donante, serían los documentos de voluntades anticipadas o instrucciones previas. En él ya, como digo, dejaría tanto si quiero donar mis órganos desde el punto de vista a otra persona para trasplante, o también si puedo donar mi cuerpo pues para la ciencia. Yo ya lo dejaría reflejado. Otro de los aspectos clave que no se tiene tan en cuenta como se debería, porque el representante va a ser mi voz cuando yo no la tenga, es decir, aquella persona que yo considero que mejor va a velar en que se respeten mis deseos, por tanto, aquel que he decidido que tiene que participar en la toma de decisiones. En ese sentido, y también muy importante, una compañera también de la sociedad, Julia Fernández, que es paliativista, comentaba que en uno de los casos que tuvo, la persona que habían asignado como representante no lo sabía. De repente le llaman para que participe en este proceso de toma de decisiones y claro, ¿cómo puede ser? O un paciente que era testigo de Jehová y había puesto de representante a lo que sería su espiritual, ¿no? A su acompañante espiritual, pero relacionado con el rechazo a lo que sería la transfusión de sangre, pero con respecto a los cuidados de final de vida, claro, el pobre hombre decía, yo ni idea, claro, qué le queréis poner o qué le queréis quitar. O sea, la sangre, eso lo tengo claro, pero el resto, pues es muy importante que nosotros ayudemos a clarificar fundamentalmente esa persona que para el paciente va a velar por ello. Y, por supuesto, el representante tiene que aceptar, tiene que saber que yo voy a ser esa voz cuando el paciente no pueda. Otro de los aspectos fundamentales, desde el 2007 se creó un registro nacional para que, por ejemplo, yo tengo mi documento en Madrid y si me pasa cualquier cosa, por ejemplo, aquí en Alicante, pues puedan los profesionales acceder para saber qué es lo que he reflejado en ello. Se intenta desde hace tiempo que ese registro sea también a nivel europeo, puesto que estamos en un mundo globalizado. De hecho, nosotros tuvimos una paciente que venía de viaje desde Francia a Marruecos, tenía un cáncer metastásico en el cual convulsionó en Atocha, la ingresaron, se le realizó además una craneotomía descompresiva y hasta que se pudo localizar a la familia, al proceso clínico, pues evidentemente también los límites del consentimiento son esa urgencia vital en la cual yo no he podido consultar qué es lo que querías, ¿no? Pues esto es otro de los pasos que tenemos que intentar integrar, un sistema que nos permita desde cualquier punto del mundo saber qué es lo que la persona quiere. Pero me centro otra vez en el registro. ¿Qué se nos exige a la hora de otorgar, de validar ese documento? Pues sí o sí tiene que ser por escrito, no me sirve un documento verbal. Y también relacionado con ello, desde la ley lo que teníamos estipulado es que pueden ser, para poder realizar ese otorgamiento, 3 testigos, de los cuales 2 no tienen que tener un segundo grado de consanguinidad. También se reflejaba la figura del notario, que además también la tenéis aquí contemplada en la Comunidad Valenciana,
el registro autonómico y nosotros en Madrid, con la ley que se reguló, como saben, no tenemos una ley nacional de paliativos, esperemos que pronto llegue, y a nivel autonómico sí que se han ido promulgando, pues con la que tuvimos en Madrid en el 2017, del proceso de morir, lo que se hizo fue sustituir a los notarios porque no tiene ningún sentido que una persona pague para que pueda dejar reflejado esos deseos y, sobre todo, un asesoramiento que tiene que ser llevado a cabo por parte de los profesionales y se realiza desde los hospitales y los centros sanitarios. Y, pues bueno, a nivel de reflexión. Y como saben, la última parte, serían 8 partes, desde la aprobación de la Ley de Prestación de Ayuda para Morir, se exige que todos los documentos tengan un apartado específico en la que la persona lo refleje de forma expresa. Y además de aquellos que tenemos realizados de forma previa, también se solicita que se revise y se actualice. Importante, como decimos, que tiene que quedar constancia. Este es el documento que tienen, que no sé si lo conocían. ¿Conocían el documento? Levanten la mano si lo conocían. Vale, fenomenal. ¿Cuántos tienen el documento realizado? ¿Ya han empezado a bajar las manos? Pues de los 8 apartados que hemos visto, como digo, no tenemos un modelo homogeneizado, no tenemos un modelo único. Cada comunidad pues lo hemos ido regulando. ¿Qué es lo importante? Pues bueno, que intentemos también nutrirnos de lo que se han hecho en otras comunidades para poderlo reflejar. Vamos a identificar, no sé si han buceado un poquito más en él, pues cómo están esas 8 partes, fundamentalmente a nivel pues bueno, del peso que tiene que tener. Desde la parte sociodemográfica quedaría contemplada, evidentemente, lo primero. La parte de los valores es una línea en la cual ya me viene prefijado que la calidad de vida y que pues ya se da por hecho los valores que yo tengo, se da por hecho mi proyecto vital. No puedo dejar reflejado lo que para mí es importante. Otro de los aspectos también con respecto a la situación clínica, en la que se contemplarían 3 escenarios. En la atención sanitaria, en la cual ya se dejaría reflejado qué quiero o no que se realice. También el apartado específico con respecto a la eutanasia, en relación a la donación. Además, está incluido también los cuidados, pues si quiero que esa parte final los cuidados sean a nivel del domicilio, la figura del representante y el registro. ¿Qué les parece? Ese apartadito de los valores. Pues traigo el de Extremadura, que estuve hace poquito, entonces también lo refresqué, en el cual, pues bueno, dan otro peso distinto a ese apartado. Sociodemográfico igual, pero fíjense en los valores, para que yo pueda expresar, evidentemente, qué es lo más importante para mí y quiero que se tenga en cuenta de cara a mi atención sanitaria. En relación a la situación clínica, quiero detallar de forma expresa en qué momento quiero que se tenga en cuenta este documento. Y respecto a mi atención sanitaria, quiero dejar también lo más detallado posible en qué situaciones quiero o no que me realicen ciertos cuidados. Teniendo en cuenta que los documentos son algo estático y ese es el problema por lo cual vamos evolucionando esa planificación compartida. ¿Y cuál es la realidad? Con todo esto, ¿en qué situación en España pues bueno, nos encontramos con respecto a los documentos? Pues fíjense, del 2023 la tasa está situada en un 8,48 por 1.000 habitantes, que es el doble de cuando se empezó a registrar de forma automatizada en el 2013, que eran 4. Es decir, bueno, algo hemos mejorado, pero dista mucho de realmente la utilidad que debería tener. Es decir, el 100% de los mayores de 18 años, por lo menos, deberíamos de tener un documento reflejado, ¿no? Al menos reflexionado. Y esto es lo que pasó en España, ¿no? Esta es la revisión bibliográfica que realizamos desde el 2000 hasta el 2020, en el cual tocábamos todos los ámbitos: pacientes, familias, profesionales, atención primaria, paliativos, intensivos, urgencias, hospitalización. ¿Y qué nos encontramos? Esta es la realidad. Falta de formación adecuada de los profesionales sanitarios con respecto a lo que sería todo lo que es el acompañamiento, habilidades de comunicación y como desde la SECPAL 2013 ya reflejaba esos niveles que teníamos que tener en formación en paliativos que no se cumplen. Es decir, si se acuerdan, todos a nivel de grado deberíamos de tener una formación básica, que es lo que denominaban ese primer nivel. ¿Cuántas facultades tienen una asignatura propia, obligatoria, en medicina y en enfermería de cuidados paliativos? Todavía basta, ¿no? Dista mucho de las expectativas. El segundo nivel, nivel intermedio, sería todos aquellos profesionales que estamos en la atención sanitaria, deberíamos de tener cursos de formación posgrado. Todos.
y el nivel 3, que es en este caso el nivel avanzado, el de máster y doctorado, que quedaría reflejado para aquellos profesionales que pues, se trabajan directamente en esas unidades de paliativos. Como digo, importante el que se desarrolle, ¿no?, esa formación. Falta de concienciación social, claro, ¿por qué? ¿Quiénes tenemos que promocionar esta herramienta? Lo que preguntaba en la atención primaria, ¿no? Decía el médico, no, si a mí el paciente no me pregunta nada, yo no se lo digo. Y si le preguntabas al paciente, decía, no, es que a mí me gustaría que fueras tú, enfermera, tú, médico, el que me explicaras, el que me propusieras, el que habláramos. Esto se basa en procesos comunicativos. ¿Y qué se ha visto a lo largo de todos estos años? Que se mantiene el mismo perfil de las personas que registran este documento. Mujer, en torno a unos 65 años, que ha sido cuidadora principal y no quiere vivir lo que con su familiar en esas situaciones de cuidados, pues ella vivenció. O también enfermos, ¿no?, con una patología crónica o un grupo, ¿no?, específico de religioso, como los testigos de Jehová, que lo dejan reflejados. Excesiva burocratización. ¿Cómo se accede al documento? Pues también cada comunidad lo hemos registrado de una manera y cada comunidad lo hemos articulado de una manera. Debería tener una alerta igual que una alergia a la hora de poder clicar y ver cuáles son esos deseos de cara a orientar la toma de decisiones. Y por último, no hay ya paternalismo, ¿no? Estamos en una relación totalmente deliberativa. Pues la realidad, evidentemente, nos muestra que todavía seguimos buscando lo mejor para el paciente, ¿no? Estamos en la era de la ilustración, lo mejor para el paciente, pero sin el paciente, sin contar con el paciente. De ahí el cambio, esta última fase poslegislativa en la que el documento de instrucciones previas tiene que ser una herramienta, nunca puede ser el foco de nuestra atención. Ahí surge el Advanced Care Planning como un proceso comunicativo. Y con respecto a ello, ¿quiénes son los protagonistas? Paciente, familia y profesionales. Valores de paciente, familia y profesionales. Y nuestra función va a ser hacer ese acompañamiento. Distintos programas que se han ido realizando desde entonces. El que traigo sobre todo que tuvo mayor peso fue el Respecting Choice en Estados Unidos, en el cual se vio con respecto a esas estrategias, se sacó a la comunidad. No solamente éramos los sanitarios quienes promocionábamos este documento, se iba a las escuelas, se iba a las iglesias y vieron que el 85% de los residentes de 18 años que habían fallecido durante el 1995-1996, ya hace, tuvieron firmado ese documento y se respetaba. Con esa fase, ¿no?, como decíamos, ha ido también evolucionando. Hay distintos consensos internacionales que lo que buscan es que el foco no solamente es que empecemos a planificar en esa fase de terminalidad. No, tenemos que empezar a planificar en procesos de salud y especialmente cuando tenemos diagnosticada esa patología crónica. ¿Cuál es la situación en España? Se viene trabajando también desde hace tiempo. Pues en Andalucía, como saben, el plan también que se realizó de decisiones anticipadas por parte de la Consejería en 2011, en el cual también tenemos en Murcia el proyecto Cairós de Javier Júdez, que también pertenece a la asociación en 2014. En Cataluña, el proyecto de la PDA, ¿no?, de la planificación de decisiones anticipadas. En el País Vasco tenemos a Iñaki Saralegui, con un proyecto además que consiguió que tuviera el respaldo a nivel del Ministerio. Y a nivel de la Comunidad de Madrid creamos la asociación y también para resaltar, está trabajando en un decreto de planificación compartida de la atención. Es decir, que podamos integrar dentro de lo que sería la historia clínica un espacio específico reservado para poder dejar reflejado todas estas conversaciones, todos estos acuerdos que tenemos con el paciente. Así surge, como digo, nuestra asociación, cuyo objetivo es, como decíamos, integrar lo que sería este proceso deliberativo relacional. El término nos costó muchas reuniones a la hora del consenso, estructurado, y esta es la base. Es decir, seguro y sé que planifican de forma habitual en vuestro día a día. Lo que intentamos es que a la hora de mantener esa estructura no se nos olvide nada, especialmente que lo podamos dejar reflejado para que el compañero también pueda hacer esa continuidad de cuidados, que facilita la reflexión y la comprensión de la vivencia de la propia enfermedad, y esta es la base, y el cuidado entre las personas implicadas, es decir, pacientes, familias, profesionales. Centrado, y esto es también la corriente que actualmente tenemos, ¿no?, los cuidados centrados en la persona, el protagonista es el paciente, por supuesto, que afronta una trayectoria de enfermedad para identificar y expresar qué es lo que quiere, sus preferencias, ¿no?, qué es lo más importante, sus valores. Su objetivo, por tanto, es promover esa toma de decisiones compartida. Esto no es, pasamos del extremo del paternalismo a la relación, ¿no?, informativa, en la que te doy toda la documentación, te doy todo el conocimiento y tú decides, y yo me eximo, y ahora la responsabilidad es tuya.
No, tenemos una responsabilidad, puesto que somos nosotros los que tenemos ese conocimiento experto. En relación con el contexto actual, es decir, no tengo que esperar a que tengas una situación de incapacidad, sino que vamos a empezar a planificar ahora, obligatoriamente, como digo, si tienes ya diagnosticada una enfermedad crónica. Y, fundamentalmente, vamos a empezar a hablar de esos posibles retos futuros, que aquí también tendremos que ir dosificando, puesto que también la información puede ser iatrogénica. Un paciente diagnosticado de ELA, yo no lo puedo plantear si va a querer o no que le conecte la ventilación mecánica. Tendremos que tener ese proceso que, desde el punto de vista psicológico, también el paciente va a necesitar, como aquellos en los que la persona, pues, como decíamos, no va a poder decidir. Aspectos claves para poder planificar que tenemos que tener en cuenta. Decíamos, se trata de un proceso deliberativo que lo que busca es la reflexión de esa vivencia de la enfermedad y, por supuesto, que pueda expresar esas preferencias y esas expectativas. Cosas que tenemos en cuenta también importantes. El término de deliberación. Tenemos 3 escenarios. La deliberación la tendríamos dentro de la ética discursiva, como ese proceso comunicativo que tenemos que establecer en relación a ese vínculo clave, vínculo terapéutico, para poder abordar los valores. También dentro del modelo de Ezequiel Emanuel, que describía los 4 modelos de relación clínica desde el punto de vista de la bioética, sería aquel que tenemos que, como decíamos también, intentar integrar, en el que es horizontal y fundamentalmente se basa en explorar valores de paciente, familia y profesionales y juntos tomar las mejores decisiones en base a tus valores, no lo que yo te quiera imponer. Y por último, desde la bioética, fundamentalmente es el método que utilizamos para resolver los conflictos éticos, conflictos de valores que surgen en la práctica asistencial. Una de las bases para poder planificar es tener habilidades de comunicación. Y aquí uno de los artículos que les recomiendo, pues también mandaré la documentación complementaria, pues es de las mejores. Pilar Arraz, Elena Pérez de Ayala, Cristina Coca, es decir, pues psicólogas que se dedican fundamentalmente al ámbito del final de vida. Y señalan un protocolo básico en 5 pasos. Les sonará seguro el protocolo de Bachman también, o Spike, es decir, tenemos distintos para que nos intenten ayudar de cara a cómo podemos enfrentarnos a estas conversaciones, a esta comunicación de malas noticias, aquella que va a romper con las expectativas de futuro del paciente y, por supuesto, también de la familia. Y señalan que lo primero tenemos que prepararnos nosotros, autorregularnos, puesto que yo no puedo ir a informar a un paciente si con las prisas o si previamente no soy consciente de qué modelo comunicativo voy a emplear. Lo segundo será esa validación y también desde el coaching lo que señalaban es esa acogida incondicional, ¿no? Aunque no tengamos los mismos valores, lo que sí que te voy a asegurar es que los voy a respetar, no te voy a juzgar. Lo tercero sería informar en base a ello, pues todo lo que serían las distintas alternativas, los distintos tratamientos. Con ello también, pues bueno, el preguntar a la hora de poder hacer esa reflexión y, por último, llegar a esa toma de decisiones compartida, esa toma de decisiones conjunta. La comunicación, como decíamos, obligatoriamente requiere que establezcamos un vínculo relacional con el paciente. Sin vínculo, sin confianza, no vamos a poder llegar nunca a explorar lo que más le preocupa, lo que más quiere. Con ello, actitudes psicológicas que tendremos que integrar, pues fundamentalmente esa REA emocional, como dice una compañera, Mamen Segovia, respeto, empatía y autenticidad. Y esta es la base para poder realizar ese vínculo terapéutico. También estamos en final de vida, acompañamiento en el sufrimiento y, por supuesto, desde el punto de vista espiritual, tenemos además distintas guías que lo recogen, pues actitudes que son necesarias, por supuesto, la compasión, la presencia, la hospitalidad y esa acogida. Con ello, sí o sí se requiere un cambio en la relación clínica. Tenemos que romper la tradicional relación paternalista e integrar esa relación deliberativa real. Pero no es, como decíamos, que yo le doy toda la información al paciente y tú decides, sino que nos estamos basando, en una autonomía relacional, en la cual yo voy a acompañarte, voy a ayudarte a clarificar qué es lo más importante para ti y, en base a ello, con todas las alternativas, voy a ayudar a que tomes la decisión que sea más coherente con tu proyecto vital. Con ello, pues incluye, como también saben, el romper esa dicotomía desde el punto de vista de ese curar o paliar, que también todavía persiste, ¿no? Es decir, ahora además una compañera con el tema de la eutanasia me señalaba que una de las derivaciones que le hacen al equipo de paliativos domiciliarios es solicita la eutanasia. Ya está. O sea, ya esto como
ya lo vas gestionando tú. Vamos a ver, pues tendremos que integrar que el abordaje tiene que ser integral, es decir, el paliativo tenemos que tenerlo, esas gafas puestas desde que tenemos un diagnóstico de enfermedad, que irá cobrando mayor peso efectivamente según evoluciona la enfermedad. Pero esto, es decir, también el abordaje y los cuidados paliativos nos compete a todos los profesionales que estamos en la atención sanitaria. Los equipos fundamentalmente estarán con respecto a esas situaciones de síntomas de difícil control y de asesoramiento, pero no todos los pacientes se tienen que morir con un equipo de cuidados paliativos. Todos los profesionales tendremos que tener esas competencias de acompañamiento. Y también, en función de ello, las distintas trayectorias de enfermedad para la toma de decisiones son claves. Y este editorial lo publicaban en The Lancet el año pasado, que me parece, además, pues muy clarificador ver, dentro del estudio que habían hecho, cómo influían las 4 esferas relacionadas con esa calidad de vida, es decir, síntomas físicos, psicológicos, sociales, espirituales, en función de las distintas trayectorias y en función del distinto momento en el cual, la etapa que se encuentra el paciente, para que nosotros también vayamos clarificando en dónde tenemos que poner ese foco, dónde tenemos que poner esa mayor atención. Y, en definitiva, estamos en una sociedad tanatofóbica en la cual la pandemia parecía que había abierto una pequeña ventanita para intentar otra vez integrar proceso, ¿no?, o comunicación en relación a qué me gustaría o no, es decir, integrar la muerte en nuestra vida cotidiana, pero la hemos vuelto a cerrar. Es decir, esto es algo que tenemos también que nosotros ir introduciendo. Como decía en este informe de Lancet, lo que fundamentalmente señalaban es que se ha producido un desequilibrio entre lo que es la muerte, el morir, el duelo y, fundamentalmente, que se ha descartado lo que serían las relaciones personales por protocolos. Posiblemente tengamos otra pandemia, esperemos que dentro de mucho tiempo, pero no podemos volver a vivir el que los pacientes mueran solos. No podemos volver a tener que colgar estos carteles. Yo recuerdo que cuando entraba en mi hospital, además, había uno gigante que era prohibidas familias. Es que me chirriaba los ojos, además estaba en el comité de ética, digo, o sea, no podemos poner esto. O sea, tenemos que ver alternativas para, evidentemente, cubrirlo. En África ni se lo planteaban. Compañeros que tenía que estaban trabajando allí decían, si es que es la enfermedad además de Occidente, o sea, aquí nos morimos de otras cosas, pero se está muriendo y encima voy a echar a la familia. Tendremos, ¿no?, que repensar cómo podemos avanzar en ese cuidado. También con respecto a ello, como decíamos, con esa tecnificación y esa idealización, ¿no?, en la tecnología, pues también revierte mucho en que, pues bueno, ya hablaremos cuando ya sea demasiado tarde. Y por último, como decía, reequilibrar lo que serían también todos estos factores sociodemográficos que son tan importantes de cara a poder contribuir a esa mejor atención. En definitiva, como decíamos, vivir la muerte como un proceso y no un hecho puntual que ya vendrá y ya, pues, ¿no?, se abordará rápido y corriendo, ni mucho menos. Tenemos que empezar a tener estas conversaciones en situaciones de salud. Con respecto a ello, ¿por qué es importante la planificación? Porque nos beneficia a todos, pacientes, familias, profesionales y la institución. Con respecto al paciente, va a tener una mejor conciencia de su enfermedad. Le vamos a ayudar a clarificar, como decíamos, sus preferencias, sus valores. Vamos a también llegar a ese acuerdo de que, aunque esté en situación de discapacidad, se va a respetar lo que esa persona querría. En relación a los profesionales, nos va a facilitar la toma de decisiones, puesto que yo ya sé lo que el paciente me va explorando. Siempre digo, ¿no?, a la hora de incluir todo el proceso deliberativo, no me tiene que sorprender que un paciente me solicite la prestación de ayuda para morir si dentro de lo que ha sido ese acompañamiento y ese proyecto vital ya me ha estado, ¿no?, señalando sus líneas rojas, lo que para él es imprescindible o importante. Pues tendremos que irlo abordando. Con respecto a la familia, alivia muchísimo el estrés que se genera tomar decisiones sin antes haber comentado nada. Y con respecto a la institución, pues reduce las hospitalizaciones. Esto también hay múltiples estudios que nos muestran que el abordaje, además, paliativo precoz lo que genera es esos mejores cuidados y esa disminución, sobre todo, de sus recursos. ¿Cómo llevarlo a la práctica clínica? Que esto es lo difícil, ¿no? Pues premisas básicas que tenemos que integrar: estar informado para estar involucrado y, por supuesto, para que se respete, pero cuidado, con respecto a los pacientes tenemos que identificar el momento preciso para poder integrar estas conversaciones, porque si no, lo que podemos es forzar un espacio en el diálogo, ¿no?, en el que el paciente en ese momento a lo mejor no esté preparado, podemos cerrar una puerta. En definitiva, es un baile que los pasos los marca el paciente y nosotros tenemos que ir acompañándole para, como decíamos, realizar esa mejor atención. Con respecto a los profesionales, ¿cuáles son las premisas que tenemos que integrar? Pues fundamentalmente, quién debe iniciar las conversaciones, dónde llevarlas a cabo, cuándo y cómo, que esto es lo difícil. Pues, ¿quién debe iniciar las conversaciones? Vivian, tenemos que hablar de algo. Algo que debe pensar.
No me están curando el cáncer, ¿es eso? Nunca esperaron hacerlo, ¿verdad? Bueno, creían que los fármacos reducirían el tumor. Y lo han hecho. Es mucho más pequeño. El problema es que ha aparecido en otros sitios. Importantísimo, con aquella persona con la cual obligatoriamente he tenido que generar ese vínculo. La película WIT, Amar la vida, me imagino que la conocerán todos, la relación que establece la paciente con la enfermera facilita estos encuentros, facilita estas conversaciones. Otro de los aspectos fundamentales, dónde llevar a cabo esa conversación. Y aquí traemos también, sacado de la NECPAL, de esa pregunta sorpresa, pues la que tenemos que integrarnos es, en este caso, ¿no? Me sorprendería que la planificación le ayudara al paciente de cara al proceso de toma de decisiones. Y esto va a ser siempre, ¿no? Esta película es Hipócrates, no sé si la han visto. Tenemos a la señora Richard y el médico internista, en la cual pues, está en situación de últimos días y pues, se la está realizando pues, esos tratamientos invasivos, ¿no? ¿Dónde? En cualquier sitio, es decir, siempre va a ser una oportunidad el que empezamos a tener estas conversaciones. La clave, como decíamos, es que tenemos que tener también esa continuidad entre los niveles. Y otro de los aspectos fundamentales, cuando, y aquí les traigo al gran Quino, que nos señala, ¿no?, que parece que siempre es demasiado pronto hasta que ya es demasiado tarde. Por tanto, obligatoriamente siempre en el paciente crónico. Señora Richard. Ah, ¿La he asustado? sí, Lo siento. estaba durmiendo. Buenos días, doctor. ¿Se encuentra bien? Sí, Dígame, ¿ya le duele un poco menos? sí, estoy mejor. Además, con esto estoy mucho mejor. Me alegro. Muy bien. ¿Funciona bien la bomba entonces? Mucho. ¿Sí? Sí, me siento un poco mejor, sí. Me alegra verla sonreír. Parece que hoy está usted mejor. Sí, pero no va a durar. ¿Por qué dice eso? Porque lo sé. ¿Verdad, doctor? No va a mejorar. Eso es cierto. Hay cosas en las que he estado pensando y que no quiero que ocurran. En realidad, no quiero que me dejen mucho tiempo en mal estado. ¿De acuerdo, doctor? Sí. Entiendo lo que quiere decir. Gracias. De la misma película, la misma paciente, después de realizar esa retirada de sujeciones de sonda, ¿cómo llevar a cabo estas conversaciones, ¿no? Que esto es lo complejo, porque aquí, no sé qué, como decíamos, el ámbito está en hospitalización, está en medicina interna. ¿Qué os ha parecido el médico? ¿Qué tal hace ahí la recogida? ¿Ha explorado realmente los valores de la paciente? ¿Sé realmente lo que la paciente me está queriendo decir? Tenemos, ¿no?, que poner fundamentalmente, como decíamos, esos cuidados y esa atención desde un punto de vista también sistemática para poderlo reflejar en la historia clínica de forma acorde. Por ello, clave reflexionar, conversar, decidir, documentar, revisar siempre que haya una reagudización y, por último, el respetar. Con ello, este modelo, que es el que hemos pues también de Ezequiel Manuel modificado para poder integrar en nuestra práctica, lo tendríamos constituido en 5 pasos. Para ello, también tenemos que tener en cuenta que lo primero es identificar en qué fase se encuentra, ¿no? A la hora de valorar, explorar los valores y vivencia de la enfermedad, tendremos que saber, el modelo también lo hemos diseñado desde la asociación, en las 3 etapas. En la etapa 1 sería que el paciente no, es una persona sana, que lo que en este caso, pues bueno, por esa persona que ha podido tener como cuidador principal, se está planteando pues qué cuidados le gustaría o no recibir. En la etapa 2 ya tendríamos diagnosticada una enfermedad crónica, aquí, como decíamos, obligatorio iniciar estas conversaciones, y en la etapa 3, que estaríamos ya en esa etapa final de vida. Pues identificar en qué fase se encuentra el paciente, averiguar los conocimientos previos que tiene sobre esa planificación y, por supuesto, sobre su enfermedad.
complementar esa información, detectar y evaluar cuál es la respuesta emocional, en qué fase se encuentra. Podemos estar en una fase de negación, en una fase de ira, una fase de depresión. Tendremos también que evaluarlo, como decíamos, para ver cómo integramos fundamentalmente esa exploración de lo que sería, ¿no?, para el paciente importante. Sugerir posibilidad de comentarlo con la familia, especialmente señalar la importancia del representante. Con ello, ¿qué tenemos que preguntar? Como hemos dicho, en lo que se basa nuestra biografía. ¿Qué es lo más importante para ti? Nuestros valores, lo que nos define a cada uno de nosotros. Esas piececitas del puzzle que conforman nuestra personalidad y que estamos obligados siempre a conocer. Para ello, pues tenemos distintas herramientas que nos facilitan. Las teníamos en Estados Unidos y la Asociación Babespan pues la tradujeron al español, en el cual las cartas, no sé si la conocen, pues simplemente nos facilitan el que podamos tener estas conversaciones. ¿Cómo funciona? Pues fundamentalmente tendríamos como 3 bloques, uno relacionado con respecto a la atención sintomática, otro relacionado con los aspectos más espirituales, el lugar de donde quiero también, ¿no?, fallecer, y para ello pues lo vamos a pedir al paciente, son 30 cartas, que las clasifique en lo que considere muy importante, algo importante y poco importante. Estas serían las 30 cartas, las 30 situaciones en las cuales para él sería importante que se respetase o no, y como decimos, que elija las 10 más importantes. Esto, lo que vamos a hacer luego posteriormente a la hora de elegir a ese representante, es darle las mismas 30 cartas y decirle, elige en base a lo que consideras que para el paciente es lo más importante. ¿Qué pensáis que pasa? ¿Coincide? Esto es lo importante, que podamos previamente a situaciones de crisis, situaciones agudas, confrontar lo que para esa persona que va a ser tu voz es lo más importante para ti. Y es nuestra responsabilidad como profesionales realizarlo. El segundo paso sería la toma de decisiones compartidas, que aquí fundamentalmente vamos a actuar como facilitadores de ese encuentro. Establecer ese proceso deliberativo, identificar situaciones concretas que van a pasar y que están pasando con respecto a la evolución de su enfermedad, aclarar de nuevo valores del paciente, la familia, cuál es el papel que va a tener ese representante y, por supuesto, validar las decisiones. Y aquí la pregunta que tengo que buscar y que responder fundamentalmente, ¿qué es lo que más te preocupa? Y esta pregunta, ¿con qué se asocia? ¿Qué es lo que más te preocupa? Pues, y sobre todo desde el punto de vista de esa narrativa, de cómo nos lo cuenta el paciente, ¿no? Pues está relacionado especialmente con el sufrimiento, que también se ha hablado esta mañana. Errol Kassen nos señalaba, ¿no?, el estado específico de ese distrés que se produce fundamentalmente en función de lo que para el paciente ve esa integridad que pueda ser amenazada o rota, es decir, cuando se produce un desequilibrio entre amenazas y recursos, y tendremos que identificarlo. Con respecto a ello, la tercera etapa ahora ya sí sería ese documento, ese registro en el cual yo dejo especificado estos acuerdos que hemos tenido entre el paciente, la familia y los profesionales. Para ello, ayudar en su redacción. Por tanto, obligatoriamente tendremos que conocer esta herramienta y no mandarle al notario o no mandarle, es decir, nosotros tenemos que realizarlo con el paciente. Incluir el documento en ese registro nacional, como decíamos, por si el paciente está en otra comunidad o si el paciente viaja, que se pueda consultar y ajustar el tratamiento en función de dichas preferencias. Preguntas que tenemos que tener en cuenta. Aquí en lo que tenemos que basarnos es en la historia de valores del paciente y sobre todo tendremos que crear un apartado específico de esa planificación, no que tenga que bucear en todos los evolutivos para ver qué es lo que se había acordado con el paciente. Por ejemplo, esto es lo que tenemos nosotros que se ha conseguido, incluir dentro de nuestra historia clínica en las unidades de cuidados intensivos un enlace específico para consultar los documentos de instrucciones previas, el aleteo. Pues sería incluir un enlace específico en relación a esa planificación compartida de la atención, puesto que, como decimos, el documento es más estático. El cuarto punto sería revisar y actualizar dichas preferencias. Como decíamos, siempre que haya alguna reagudización tendremos que valorar si ha habido o no algunos cambios con respecto a lo que para el paciente era importante. Ante cambios de la situación, si hay cambios, modificarlos también en el documento. Es decir, es algo dinámico también con respecto a todo el proceso. El documento no lo dejo registrado ahora y no lo vuelvo a tocar. Es decir, si ha habido modificaciones, también tiene que quedar contempladas. Porque si no se va a producir, pues lo mismo, ¿no?, un conflicto desde el punto de vista de la toma de decisiones. ¿A quién hago caso? ¿Al documento que no se ha modificado cuando se creó inicialmente con la enfermedad o a la situación que está viviendo el paciente, situación de incapacidad, es decir, el representante? Tenemos que tener fundamentalmente nuestra responsabilidad de que no haya discrepancias, que no haya discordancia. Confirmar y validar y también, como decíamos, esa narrativa. Y por último, respetar las decisiones
que tiene el paciente que hemos acordado con él. Para ello, pues como decíamos, identificar a ese representante para ese proceso de toma de decisiones, para que participe, y también pues en situaciones que no están descritas basarnos en esa historia de valores. De nuevo, esa importancia. En definitiva, la planificación lo que busca es mejorar el conocimiento con respecto a su enfermedad, sus preferencias, sus valores, cómo está viviendo el paciente también desde el punto de vista de esa narrativa y, por último, permitir realizar esa toma de decisiones conjunta, compartida. Y en salud mental, ¿se puede realizar una planificación compartida de la atención? Tenéis pacientes también, ¿no?, que atendéis en ese entorno de final de vida. Pues también se han diseñado, desde el punto de vista pues, de lo que es la evolución de la enfermedad, acuerdos relacionados con la preferencia de tratamiento, de hospitalización, en relación a la orden de aplicación de dichas medidas en situaciones de urgencia o también desde el punto de vista de problemas sociales. De hecho, en Estados Unidos también hace tiempo que ya nos diseñaban un documento específico para que se pudiera dejar constancia de estos acuerdos. Ojalá tuviera cáncer. No digas eso. No, es cierto, lo pienso. No me daría tanta vergüenza. Cuando una persona padece cáncer, la gente lleva lacitos rosas como muestra de apoyo, participa en carreras y reúne fondos, y no te sientes como si fueras una especie de... No recuerdo la palabra. En 2013 terminamos de reparar la fachada y en el interior hemos cambiado los ascensores, reacondicionado el salón de actos, la biblioteca y la zona de la cafetería y hemos actualizado nuestros sistemas informáticos. Muy bien. También hemos quitado muchas de las antiguas puertas de seguridad. Los residentes llevan un brazalete que les impide utilizar los ascensores o abandonar el edificio, dependiendo de su situación. No sé si ya les habrá pasado con su familiar, pero muchas veces se sienten inquietos por la noche y se levantan. De esta forma podemos evitar las fugas sin que los pacientes tengan la sensación de estar encerrados. Comprendo. Hemos observado con el paso del tiempo que muchos de los residentes son indiferentes a las actividades en grupos grandes. Incluso se angustian porque se sienten confusos frente a tantos estímulos. Por lo tanto, hemos redefinido las actividades para incluir toda clase de interacciones entre el personal y los residentes de cada unidad. El personal aprovecha cualquier oportunidad para entablar relación con los residentes, empezando por saber algo sobre la persona, qué fue antes y qué cosas le hacen sentir incómoda. Una mujer que trabajó de enfermera pasaba parte del día en la zona de enfermeras escribiendo notas. Es desgarrador. Sí, pero es una conducta que vemos una y otra vez. Nuestro horario de visitas no tiene restricciones. Los familiares y amigos pueden venir a cualquier hora del día o de la noche. No parece que haya venido nadie hoy. Bueno, suelen venir los domingos. ¿Qué es eso? Es la alarma de una silla. Algunos residentes la tienen para que sepamos que se han levantado. ¿Está bien? Solo es una medida de precaución. Todo mujeres. Tenemos sobre todo residentes femeninas, pero también varones. Ahí está William. William fue miembro del equipo que puso en órbita el primer satélite. Contestar. ¿Cómo se llama tu hija mayor? No son lo bastante fuertes para hacerme dormir. ¿Quiere probar con Lunesta? ¿Y si tomo Rohypnol? Es muy fuerte. Necesito algo fuerte. ¿En qué calle vives? Hola, Alice. Soy tú. Y tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué mes es tu cumpleaños? Ya habrás llegado al punto de no poder seguir respondiendo a ninguna de las preguntas. Así que este es el siguiente paso lógico. Estoy segura. En tu dormitorio hay una cómoda con una lámpara azul. Abre el cajón de arriba. Al fondo del cajón hay un bote de pastillas. Pone, tomar estas pastillas con agua. Hay un montón de pastillas en el bote. Pero es muy importante que te las tragues todas. ¿De acuerdo? Después, túmbate y duérmete. No le digas a nadie lo que estás haciendo. Cuando ya no puedas contestar a estas preguntas, abre una carpeta de tu ordenador llamada Mari. Si la conocían, la película Siempre Alice, desolador. El nivel de sufrimiento, todo oculto, sin acompañamiento. Tenemos que identificar, ¿no?, cuando el paciente puede llegar, ¿no?, a
como veíamos, tener ese distrés, lo que le está suponiendo para él esa vivencia de la enfermedad, explorar qué es lo que más le preocupa. Algunos errores que tenemos relacionados con la planificación, fundamentalmente los documentos y la planificación no son lo mismo. Los documentos, como hemos visto, es esa parte estática, es esa herramienta que nos facilita, que está incluida dentro del proceso comunicativo, pero la planificación es mucho más. Requiere establecer el vínculo terapéutico, requiere, como decíamos, fundamentalmente explorar las vivencias, valores del paciente y es un proceso, requiere esa continuidad. No solo se aplica en el contexto de final de vida, no hace alusión solamente a decisiones médicas, estamos abordando todo el cuidado y, por supuesto, no tiene por qué conducirlo un médico, sino que a nivel de equipo, y como hemos visto antes, lo podemos también hacer las enfermeras. Y llegó la pandemia. Y si todo esto, pues como veíamos, era importante, nos sirvió todavía para reivindicarlo más. Distintos editoriales, por ejemplo aquí en el Australian Critical Care, nos señalaban más que nada, ahora es importante planificar con nuestros pacientes, ¿no? Y nosotros también en la SECPAL publicábamos este editorial en el cual valorábamos, ¿no?, que mantener estas conversaciones facilitadas por profesionales formados específicamente, lo que va a hacer es ayudar al personal sanitario a tomar decisiones prudentes. ¿Cuántas situaciones de triaje que hemos vivido fundamentalmente desde las unidades de cuidados intensivos, si hubiéramos planificado previamente con algunos pacientes, no hubieran sido necesarias? Porque posiblemente te hubiera dicho que no quiero ingresar en esa unidad, teniendo en cuenta fundamentalmente lo que es conectar a una ventilación mecánica, que no es nada inocuo ni mucho menos, esa sedación y sobre todo, ¿no?, el que voy a morir solo. Con ello, en definitiva, hacer un plan que implica naturalizar la muerte, como también sabemos, promover la conciencia, como decíamos, de los propios valores, reducir fundamentalmente esa atención basada en ellos, aprender a convivir con la enfermedad, como también se ha comentado antes, evitar esos términos de lucha, cerrar la biografía y estar acompañado fundamentalmente durante todo su proceso. Esa es nuestra labor. Estamos para cuidar. También curaremos, pero fundamentalmente siempre cuidaremos, vamos a cuidar. Integrar a la familia en ese proceso y, sobre todo, planificar cómo quieres vivir hasta el final, teniendo en cuenta también este presente. Preparémonos para lo peor, esperemos lo mejor. Y también traigo pues, bueno, esta infografía que se hacía con ese símil, ¿no?, del abordaje paliativo precoz, en el cual en la parte superior, ¿no?, hace unos meses después, en la consulta del cáncer avanzado, sale corriendo cuando está lloviendo: ¡ay, toma! Me hubiera venido muy bien si me lo hubieras dado antes. En confrontación con la parte de abajo, ¿no?, en la consulta todavía vamos a darte este paraguas, no lo necesitas todavía, pero por si acaso, qué bien que me dieron el paraguas, qué bien que tenemos este acompañamiento, qué bien que tenemos este soporte que lo necesitamos ahora. Pues esto en definitiva también es la planificación, ¿no?, en el cual lo que vamos a dar es ese paraguas fundamentalmente para cuando los pacientes pierdan esa capacidad podamos seguir acompañándoles. En definitiva, aprender a planificar para respetar su voluntad. Gracias. Bueno, increíble. Yo estoy emocionada. Así que, ¿alguna pregunta? Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Nadie? Ah, sí, por favor. No sé si tenemos micrófonos. Pues, por favor, levanta la voz, que si no, no te vamos a oír. La compañera de atrás. ¿Qué papel tenemos las técnicos en cuidados de enfermería? Que creo que en paliativos tenemos mucho que hablar y a veces se nos tiene olvidadas. Totalmente de acuerdo. Somos un equipo interprofesional en el que cada uno tenemos nuestro papel fundamental y las técnicos estabais cuidando evidentemente y acompañando al paciente y a la familia durante todo el proceso. O sea, todos tenemos nuestro protagonismo, por supuesto. Escuchamos a los pacientes, les damos la mano, cuando a veces hay incluso médicos que ni les han dicho buenos días. Entonces, tenemos que aprender a cambiar el chip desde ya, desde las universidades, o sea, los médicos. Incluso yo les propondría que a veces pasaran un día con una TECAE, solo 1 hora, en una higiene de un paciente. Y creo que aprenderían un poquito.
Simple, un poquito en cuidados paliativos. Siempre, Henry Benito siempre decía en alguna de las charlas que coincidíamos que cuando entraba, ¿no?, dentro del servicio y demás, preguntaba directamente a las auxiliares de cuál consideras, ¿no?, cuál es el paciente que estás viendo que está ya en esa fase de últimos días, puesto que efectivamente también tenéis esa experiencia y esa expertía, ¿no? Y por supuesto dentro de la toma de decisiones somos todo el equipo el que tenemos que tomarlas y esos valores también tienen que estar incluidos. Hola, una pregunta. Vamos a ver, sé que es difícil generalizar, pero en cuanto al proceso de toma de decisiones compartidas, ¿sabe si existe diferencias en cuanto a el grado de implantación, de desarrollo en nuestro país? Y estoy pensando, por ejemplo, con respecto a países anglosajones, nórdicos, que creo que culturalmente y sanitariamente en cuanto a provisión del servicio tenemos diferencias. Sí, el objetivo fundamentalmente de la asociación, o sea que, perdón, que no he explicado mucho quiénes somos, estamos formados por un grupo interprofesional con médicos, enfermeras, psicólogas en distintos puntos de España, en el cual veníamos trabajando con respecto a esta toma de decisiones, ¿no?, efectivamente compartidas. Y lo que veíamos era la necesidad de integrar, como decíamos, desde un punto de vista más sistematizado, una metodología que permitiera a los profesionales pues, realizar este acompañamiento. Con ello también estamos incluidos dentro de la Asociación Internacional de la Advanced Care Planning Internacional. Además, justo nuestra presidenta está dentro de la Junta, que hace 2 semanas se tuvieron la reunión. Y lo que estamos viviendo en esta realidad es que estamos todavía saliendo de la fase legislativa de Estados Unidos. Es decir, el recorrido que estamos haciendo, que es primo hermano a lo que vivieron ellos, todavía da muchos coletazos. O sea, ¿cómo mides el índice con respecto a los cuidados al final de la vida? Te dicen, pues, ¿cuántos documentos hay registrados? Sería más, ¿cuántas personas han reflexionado sobre ese proceso de final de vida? O, sobre todo, enfocarnos en que podamos tener un espacio en la historia clínica en el que se quede reflejado esa atención. De forma específica, como los que planteaba a nivel del mapita, en el País Vasco empezaron con lo que era la atención primaria y han tenido un impacto brutal. Lo que tienes es tanto médico-enfermera, lo que hacen es, desde el punto de vista divulgativo, cuelgan carteles y habla con nosotros, hacen sesiones conjuntas a nivel de la ciudadanía para sensibilizar. Es decir, me acerco a ti para hablarte de estos temas, desde un punto de vista de salud. Y en el paciente crónico lo incluyo dentro de la consulta siempre. Con Cataluña se incluyó a nivel, en este caso, más institucional, ¿no? Lo que hicieron fue una formación y se incluía como que tenían que explorarlo también los profesionales, esa PDA, como decimos, ¿no? Pero todavía no tenemos integrado, todavía no somos conscientes de la necesidad tan importante que es tener la planificación como una parte, como decíamos, como guía de nuestra atención. Pero sí que estamos, pues bueno, poquito a poquito. En Madrid, en concreto, por ejemplo, en La Paz, que también ha salido antes, el equipo de Alberto Alonso, una de las miembros que tenemos, que es Elena Pérez, pues que además también es de la SECPAL, llevan realizando una labor desde muchísimos años, con lo que son las reuniones de acogida de paciente con enfermedad renal crónica, el valorar sí diálisis, sí tratamiento conservador. Y tiene unos también resultados increíbles. Es aprender entre todos y poder implementar, ¿no?, estos modelos. Una pregunta. ¿Hola? Sí. Hola, buenos días. Saber si nos tenemos que ceñir al documento de voluntades anticipada de nuestra comunidad o si nos parece más completo podemos coger otro o hacer el nuestro propio. Esa era mi provocación. Pues ya está. O sea, pone que es un modelo de... Pero claro, los modelos, igual que se han ido modificando, ahí estáis para poder también los profesionales, evidentemente, identificar, oye, mira, que aquí falta por cubrir todos estos aspectos, ¿no? Es decir, como se le ha tenido ahí en un segundo plano, que tampoco se le daba también el protagonismo que tiene, es decir, que el documento sirve, evidentemente es una herramienta útil, pero si la herramienta está mal diseñada, me va a medir mal. No me va a valer realmente de cara a que realice, ¿no?, como decíamos, una atención basada en lo que para el paciente es importante, porque ni aparece. Tú me has puesto ahí que en función de la calidad de vida tomas estas decisiones. Pero vamos, ¿qué es la calidad de vida? ¿Qué es lo más subjetivo que tenemos que explorar con el enfermo? ¿Qué es para el paciente, ¿no?, el tener una buena o una mala muerte, ¿no?, la muerte digna, como se hablaba también antes en la mesa?
Es lo que tenemos que explorar, ¿no? La dignidad es algo intrínseco, objetivamente, como decía Kant, ¿no? Todos somos dignos simplemente por el hecho de ser humanos, pero tiene una parte subjetiva, en la cual yo estoy valorando que se puede estar realizando un cuidado inadecuado o que puedo estar teniendo en estas condiciones en las cuales mis valores es, en pacientes, por ejemplo, ¿no? A lo mejor con ELA, ¿no? Una independencia, para mí es lo más importante, la autonomía, y la estoy perdiendo, pues me está generando un sufrimiento que está en contra, ¿no? de esa parte subjetiva de que sería esa dignidad, ¿no? Vivir de una forma digna. Bien, con lo cual entiendo sí que puedo presentar un documento de otra comunidad. Sí, o sea, lo que aquí os ponen es perdón, tampoco lo he dicho. En la página, ahora, en lo que tenéis aquí en la Comunidad Valenciana es posibilidad ante 3 testigos, el notario, que sí. Quitarle, por favor. O sea, no tiene mucho sentido el que un paciente le mandemos a un notario que pague y tal, no sé qué, porque es un proceso que tenemos que establecer nosotros, ¿no? Y luego telemático, es decir, ya directamente ni te asesoro, ni te acompaño, te descargas, o sea, te metes en un link y rellenas el documento. Pues sí, efectivamente, a lo mejor ya he tenido esa parte de asesoramiento y lo único que voy a dejar ya reflejado es ese acuerdo con el profesional, vale, pero tenemos que tener en cuenta que ese documento, o sea, siempre tiene que tener esa parte, ¿no? En la cual yo te voy a ir explicando en qué consiste y te voy a ir explicando qué es lo que tú estás firmando. Vale, gracias. Hola, buenas. Primero, muchas gracias. Y quería hacer una pregunta con respecto a la planificación de los cuidados anticipada. Yo trabajo en una unidad de hospital a domicilio y en el día a día a veces nos encontramos que no está la actitud paternalista por parte del profesional, sino de la familia. Y hay una conspiración del silencio y no podemos hablar con los pacientes claramente y me gustaría saber cómo podemos gestionarlo. Eso, sí. Pues normalmente, claro, lo que también hemos trasladado, ¿no? O sea, tenemos que tener integrado qué implica, ¿no? Esa conspiración del silencio y qué implica qué valor que se oculta detrás de ello, ¿no? Los valores son tan importantes que nos condicionan a la hora de actuar. Por tanto, ¿qué es lo que me genera que es tan importante que te pida que no le cuentes nada, ¿no? Pues el valor que se esconde es el amor. Y la protección hacia, en este caso, pues mi padre, mi hijo, ¿no? En esa circunstancia. Entonces, lo que tenemos que abordar es de forma separada, con ese familiar, de forma continua, trasladarle que quien tiene que tomar decisiones y a quien le va a afectar en ese acompañamiento es al paciente. Es decir, tenemos que romper esa conspiración del silencio. Pero de ello también no es lo mismo, ¿no? Cojo la ley de autonomía o cojo el código deontológico, médico de enfermería, y digo, no, es que el paciente es el titular de derecho, por tanto, le doy la información a él. Hemos roto la relación clínica con esa familia y tiene que ser nuestra aliada. O sea, que cuidado también muchas veces con la conspiración del silencio, que dices, no, es el paciente a quien le tengo que dar la información. Sí, pero primero hay que trabajar con la familia. Nosotros vivimos, por ejemplo, una situación con una chica que sufrió, inicialmente pensábamos que era un Guillain-Barré, una chica de 17 años que acude a urgencias, se le hace el escáner, una parálisis, está viendo la televisión, tuvo una parálisis de miembros inferiores y se sospechaba de ese Guillain-Barré. Tuvo un deterioro además respiratorio, y bueno, tuvimos que ingresar en la UCI, conectar ventilación mecánica, sedar, y se le hizo el escáner, se había hecho un escáner, faltaba la resonancia que era más precisa, y en la resonancia se vio que tenía una isquemia medular. Claro, casi hubo que tratar más al equipo, fundamentalmente médico y enfermera responsable y auxiliares, porque el Guillain-Barré, como saben, pues evidentemente pues con rehabilitación prácticamente todos los pacientes más o menos se recuperan, pero isquemia medular no. Y la familia nos pidió que no dijéramos nada. ¿Cómo abordamos? La familia estaba en una fase de negación brutal, 17 años, habíamos dicho además unas expectativas de es un Guillain-Barré pero se va a recuperar con rehabilitación y demás, se va a quedar tetrapléjica. Entonces, se llegó al acuerdo que sí que se iba, como se iba a trasladar al Hospital de Parapléjicos de Toledo, el poder, como decíamos, proceso comunicativo, que es lo que tenemos que integrar. No solamente estoy yo y mi equipo, mi equipo está en esa continuidad de cuidados. El ir poco a poco también rompiendo, en este caso, esa conspiración desde el punto de vista de ver que en esta paciente, en este caso, se va a quedar así toda su vida, lo que va a implicar, por tanto, el asumir su nueva realidad. El acuerdo fue que en la UCI no se le iba a comunicar el diagnóstico, pero sí con el equipo que tienen parapléjicos, que además está pues, muy similar a paliativos, psicólogo, trabajador social, terapeuta, médicos, enfermeras, auxiliares, rehabilitadores, y se comunicó en Toledo. Es decir,
Nuestro objetivo es romper esa conspiración del silencio, pero no ya. Es decir, tenemos que abordarlo con la familia, trabajar con la familia. Con esa familia trabajamos muchísimo. Sí que se llegó a ese acuerdo, acordamos que se iba a comunicar, pero en ese momento, ellos necesitaban ese momento para asimilarlo primero ellos. Si se lo hubiéramos comunicado a la paciente, a la familia la hubiéramos tenido, aparte de las denuncias, que también está detrás, ¿no? Pero la hubiéramos tenido de uñas. Y necesitamos que esa familia esté completamente con el paciente acompañándole. Bueno, pues aunque seguro que hay más preguntas, vamos a parar aquí porque si no estaríamos toda la mañana y tenemos más cosas que hacer. Nada, Taira, muchísimas gracias y continuamos.